¿Qué fue la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que tuvo lugar entre los años de 1939 y 1945 y que involucró de manera directa o indirecta a la mayor parte de las potencias militares y económicas de la época, así como a numerosos países del Tercer Mundo. Como toda guerra, la Segunda Guerra Mundial se debió a razones variadas y complejas. Hablemos de sus causas. Los términos del Tratado de Versalles, la rendición de Alemania y sus aliados al término de la Primera Guerra Mundial, les impuso un tratado de rendición incondicional, sumamente opresivo. El surgimiento del fascismo. Adolfo Hitler en Alemania y Benito Mussolini en Italia principalmente aprovecharon el descontento popular y construyeron movimientos nacionalistas extremistas, buscando recuperar las glorias nacionales mediante la militarización de amplios sectores sociales, la instauración del totalitarismo y la expansión de las fronteras nacionales. Las tensiones chino-japonesas después de la Primera Guerra Sino-Japonesa, 1894 a 1895, Japón se había convertido en una potencia imperial que no veía con buenos ojos a China y la Unión Soviética. Aprovechando en 1932 la debilidad en que la guerra civil entre comunistas y republicanos había dejado a China, Japón inició una segunda guerra sino-japonesa y ocupó Manchuria, expandiéndose luego por el Asia Menor hasta verse enfrentado por los Estados Unidos. La invasión alemana de Polonia. Alemania inició su expansión territorial tomando Austria y parte de Checoslovaquia, sin que hubiera mayores conflictos, cuando en 1939 Hitler estableció un pacto con la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, conocida como la URSS, según sus siglas, para repartirse el territorio polaco y procedió a invadirlo. Las naciones occidentales europeas le declararon la guerra, dando inicio al conflicto como tal. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fueron particularmente atroces. Algunas de ellas fueron devastación casi total de Europa. Se dieron extensos y devastadores bombardeos aéreos de las principales ciudades europeas, primero cuando los alemanes conquistaban el continente y luego cuando los aliados lo liberaban, lo cual se tradujo en una destrucción casi total de las mismas. Esto requirió luego grandes inversiones económicas para su paulatina reconstrucción, como el llamado Plan Marshall, propuesto por los Estados Unidos. El inicio de un mundo bipolar. Las potencias europeas, tanto aliadas como del eje, quedaron, al final del conflicto, tan debilitadas económica y políticamente que la conducción de la política mundial pasó a las dos nuevas superpotencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética, dando así inicio a la llamada Guerra Fría. División de Alemania. Una vez derrotada Alemania, su territorio pasó de control de los países aliados y de la URSS, por lo que se dividió al país en dos naciones completamente distintas: la República Federal Alemana, con sistema capitalista y bajo control norteamericano, y la República Democrática Alemana, con sistema comunista y bajo administración soviética. Alemania volvería a unificarse en 1991, tras la caída del Muro de Berlín. Surgimiento de nuevas tecnologías. Tecnologías hoy comunes como la televisión, las computadoras, el sonar, el vuelo a reacción o la energía atómica deben su descubrimiento a esta cruenta guerra. Descolonización. La pérdida de poder político y económico de Europa llevó a la pérdida de control de sus colonias en el Tercer Mundo, permitiendo así numerosos procesos de independencia. La muerte entre 55 y 70 millones de personas, contando militares y civiles indistintamente, millones de los cuales lo hicieron en condiciones infrahumanas, en campos de concentración y exterminio.